¿Cuántas veces te arrepentiste por decir algo en medio de la rabia? ¿Cuántas veces dejaste que una emoción decidiera por ti y terminaste rompiendo lo que más te importaba? La verdad que pocos se atreven a aceptar es esta. Cada vez que explotas, te debilitas. Cada vez que reaccionas sin pensar, te encadenas a tu parte más vulnerable. Pero tú no estás aquí para seguir repitiendo ese patrón. Estás aquí para recuperar el poder, porque tú no eres tu rabia, ni tu ansiedad, ni tu tristeza. Tú eres quien decide qué hacer con lo que siente. El estoicismo no es una filosofía lejana, es el arte práctico de no ser dominado por el caos interno. Epicteto lo dijo con fuerza: ningún hombre es libre si no sabe dominarse a sí mismo. Hoy estás a punto de escuchar claves que no son solo conceptos, son armas mentales para construir una mente templada, resistente, invencible. Y antes de comenzar, haz algo poderoso. Comprométete contigo mismo escribiendo en los comentarios esta frase como una declaración de fuerza. Hoy domino mis emociones y fortalezco mi mente estoica. Que sea tu primer acto de liderazgo personal. Número 1. Reconoce tu piloto automático. ¿Sabías que tu cerebro puede tomar el control de tus emociones antes de que tú tengas siquiera la oportunidad de pensar? A eso la neurociencia lo llama secuestro amigdalar. Y es más común de lo que imaginas. En una fracción de segundo, la amígdala, esa pequeña estructura en lo profundo del cerebro, activa una reacción de miedo, ira o ansiedad sin pedirte permiso. Es como si tu mente tuviera un piloto automático que cuando algo te altera, se apodera del volante emocional y conduce directo al caos. Pero aquí viene la verdad poderosa. Ese piloto no es tu destino, es solo tu configuración por defecto, y puedes reprogramarla. La mayoría de las personas creen que son sus emociones. Dicen: yo soy así, me gana la rabia, me siento mal y no puedo evitarlo. Pero no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. El primer paso para ser mentalmente fuerte no es suprimir emociones, sino entender cómo nacen. Y todo comienza por reconocer el secuestro amigdalar. Cuando reaccionas con impulso, sin filtrar, sin pensar, es la amígdala la que está al mando. Pero justo después, tu corteza prefrontal, tu cerebro ejecutivo, puede tomar el control. Si lo entrenas. Imagina este contraste. Tu cerebro primitivo reacciona como un animal ante un estímulo amenazante, pero tu cerebro racional puede evaluar la situación, frenar el impulso y elegir una respuesta consciente. Epicteto ya lo había dicho: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. La primera impresión emocional puede golpearte como una ola, pero tú decides si te arrastra o si aprendes a surfearla. Y eso es lo que estás a punto de entrenar. No se trata de evitar emociones, eso es imposible. Se trata de identificar el momento exacto en que la emoción se activa y pausar. Solo unos segundos. Respirar, observar, nombrar lo que sientes. Esa pequeña pausa interrumpe el patrón automático. Es un espacio sagrado donde dejas de ser esclavo de tu biología y te conviertes en arquitecto de tu mente. Esa pausa es el inicio del dominio emocional. Ese instante es tu verdadera libertad. Y esto no es solo filosofía. La neurociencia lo respalda. Estudios sobre neuroplasticidad demuestran que tu cerebro cambia según lo que repites. Si cada vez que sientes rabia entrenas una pausa, una respiración, una reflexión, estás construyendo nuevas conexiones neuronales. Estás enseñándole a tu cerebro a no ser rehén de su pasado evolutivo. Estás creando un nuevo tú. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Ya no eres una víctima de tus emociones. Eres su entrenador. Puedes transformar tu miedo en claridad, tu rabia en fuerza canalizada, tu tristeza en profundidad reflexiva.
pero necesitas empezar con una herramienta sencilla y brutalmente poderosa: la observación consciente. Empieza hoy. Durante esta semana, cada vez que sientas una emoción fuerte, escribe qué la desencadenó. No para juzgarte, sino para descubrir tus patrones, porque lo que se nombra se domina y lo que se observa se transforma. Así comienzas a debilitar ese piloto automático que tanto daño ha hecho. No más reacciones sin conciencia. No más dejar que el impulso tome decisiones por ti. Tú estás al mando ahora. Marco Aurelio lo entendía. El alma se vuelve del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos se basan en la reacción, te tiñes de caos. Pero si aprendes a pausar, a observar y a responder desde tu centro, te tiñes de fuerza, de claridad, de dominio. Y eso, querido oyente, es el inicio de una mente inquebrantable. ¿Quieres dominar tus emociones? Empieza por desactivar el secuestro amigdalar. Reconócelo, obsérvalo y reemplázalo por presencia, porque tu fuerza mental no se mide por cuánto reprimes, sino por cuánto eliges. Y hoy puedes elegir ser libre. Número 2. Define tu círculo de influencia. ¿Sabías que gran parte de tu agotamiento emocional no viene de lo que te pasa, sino de intentar controlar lo que no puedes? El cerebro humano está diseñado para buscar certidumbre, pero cuando esa necesidad se dirige hacia cosas fuera de tu control, lo que obtienes no es seguridad, sino frustración crónica. Y esa es la raíz silenciosa del sufrimiento. Por eso, uno de los principios más poderosos del estoicismo es la dicotomía del control. Aprender a distinguir con claridad lo que depende de ti y lo que no. Ese simple discernimiento es el primer filtro hacia la libertad emocional. Piensa en tu vida como 3 círculos concéntricos. En el centro están las cosas que sí controlas por completo: tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tu actitud. En el segundo círculo, lo que puedes influenciar pero no controlar del todo: la calidad de tus relaciones, tu entorno, tu salud a largo plazo, tus proyectos. Y en el círculo externo, todo lo que está fuera de tu alcance: el clima, la economía global, lo que otros piensan de ti, el pasado, el futuro incierto. La clave está en invertir tu energía únicamente en los 2 primeros círculos y soltar de una vez todo lo que habita en el tercero. Cuando gastas tu energía emocional tratando de cambiar lo incontrolable como la opinión de los demás o decisiones que ya fueron tomadas, estás drenando tu mente, literalmente. Estudios de neurociencia muestran que la atención sostenida en estímulos sin solución activa una respuesta de estrés crónico. Se sobrecarga la amígdala, se agota la dopamina y se reduce la capacidad de tomar buenas decisiones. En cambio, cuando focalizas tu atención en lo que sí puedes hacer hoy, en este momento, tu mente se estabiliza, se fortalece y recuperas poder. Epicteto lo resumió sin rodeos. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. La libertad comienza por comprender esta diferencia. Y tenía razón. La mayoría de tus emociones intensas nacen del choque entre expectativa y realidad, entre lo que quisieras controlar y lo que simplemente escapa de tus manos. La verdadera fortaleza mental empieza cuando reconoces ese límite y lo respetas. No como resignación, sino como estrategia. Porque enfocar tu energía donde tiene impacto es multiplicar tu efectividad y reducir tu sufrimiento. Haz este ejercicio. Toma un papel y dibuja 3 círculos. Escribe en el centro lo que depende solo de ti. Luego, en el siguiente, lo que puedes influir. Y en el externo, lo que no controlas. Ahora observa dónde está enfocada la mayoría de tu atención diaria. Si estás atrapado en el círculo externo, no es raro que te sientas ansioso, impotente o frustrado. Pero si empiezas a entrenarte para vivir en el círculo interno, estarás construyendo la base de una mente imperturbable.
No significa que ignores lo externo. Significa que dejas de resistirte a lo que no puedes cambiar y eliges actuar donde sí puedes avanzar. Es un cambio profundo. Pasas de víctima a estratega, de reactivo a consciente, y eso, repetido cada día, crea un tipo de poder que no depende de las circunstancias, sino de ti. La próxima vez que sientas preocupación, miedo o enojo, hazte esta pregunta estoica. ¿Esto está dentro de mi círculo de control? Si la respuesta es no, suéltalo. Vuelve al centro. Redirige. Porque cada vez que eliges dónde pones tu atención, estás entrenando tu libertad. Y como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Dominar tus emociones no es luchar contra ellas, es guiarlas con inteligencia, y la dicotomía del control es tu brújula. Úsala a diario. Porque en un mundo que cambia sin permiso, tu centro interior debe ser tu única constante. Número 3. Protege tu núcleo emocional. ¿Sabías que mostrar toda tu vulnerabilidad a todos no te hace más fuerte, sino más manipulable? En un mundo que romantiza la exposición emocional sin filtros, proteger tu núcleo interno se ha vuelto un acto de inteligencia emocional y fortaleza mental. No se trata de cerrarte, sino de saber con quién abres tu caja fuerte emocional y cuándo. Porque tu paz no debe ser un campo abierto al juicio, la manipulación o el desgaste social. La vulnerabilidad puede ser una fuente de conexión auténtica o una vía directa hacia la pérdida de control. Todo depende de cómo la gestionas. La psicología social lo confirma. La exposición emocional indiscriminada debilita la percepción de competencia y seguridad interior. Es decir, cuando muestras tus emociones más íntimas, sin discernimiento, no estás siendo valiente, estás renunciando a una parte del poder sobre ti, y eso te deja en manos del entorno. Séneca lo advirtió hace siglos. Comparte tus pensamientos con pocos, y solo con aquellos que hayan demostrado ser dignos de confianza. No se trata de reprimir, se trata de seleccionar, porque compartir no es obligación, es estrategia. La verdadera autenticidad no se basa en decirlo todo, sino en decidir con sabiduría qué mostrar, cuándo y a quién. Vulnerabilidad selectiva no es frialdad, es claridad, es orden interno. Tú no eres una red social viviente. No necesitas validación externa para procesar lo que sientes. Mostrar tus heridas sin control no te libera, te deja expuesto. Y en ese estado, cualquier palabra puede convertirse en arma. Cualquier silencio puede volverse castigo. Cualquier mirada puede desestabilizar tu centro. Por eso necesitas establecer un blindaje consciente, no como coraza rígida, sino como filtro sabio, una caja fuerte de cristal, visible sí, pero solo abierta con la combinación correcta. Haz este ejercicio. Identifica 3 aspectos de tu vida emocional que sueles compartir sin filtro. Luego, pregúntate, ¿esto fortalece mi vínculo con los demás o debilita mi equilibrio interior? Si lo segundo es más frecuente, es hora de rediseñar tus límites. No todo lo que sientes debe ser expresado. No todo lo que piensas debe ser dicho. La madurez emocional no se mide por cuán abierto eres, sino por cuán firme puedes ser sin dejar de sentir. La presión cultural de ser vulnerable como sinónimo de valentía está mal interpretada. No es lo mismo ser honesto que ser impulsivo con tus emociones. Mostrarte auténtico no implica autoboicot. Dominar tus emociones implica también dominar tu manera de compartirlas. El equilibrio está en la economía emocional. Saber cuándo invertir tu energía emocional en alguien y cuándo ahorrarla. Porque cada vez que abres tu mundo interior ante quien no lo merece, estás haciendo una inversión sin retorno. Ser mentalmente fuerte es tener un corazón abierto, sí, pero con una mente que sabe guardar la llave. Tu núcleo emocional debe ser como un templo.
Puedes invitar a pocos, pero jamás dejarlos sin resguardo, porque lo que proteges con sabiduría florece, y lo que expones sin criterio se marchita. La próxima vez que sientas el impulso de mostrarlo todo para sentir alivio inmediato, detente, respira, evalúa, pregúntate, ¿esto va a sanar o a abrir más heridas? No todo se comparte, no todo se confiesa. Algunas batallas internas se ganan en silencio, y algunas heridas se curan mejor en la intimidad de tu mente enfocada. Recuerda, tu vulnerabilidad no es un defecto, es un recurso, pero solo si sabes administrarlo. Proteger tu núcleo emocional no es debilidad, es disciplina emocional, es sabiduría estoica en acción. Es la estrategia de quien ha decidido no ser controlado por lo que siente ni por lo que el mundo espera que diga. Número 4. Transforma el significado del estímulo. ¿Sabías que no es lo que te ocurre lo que te hace sufrir, sino lo que te dices a ti mismo sobre lo que te ocurre? Esta no es solo una idea filosófica, es una verdad respaldada por la neurociencia. Tu cerebro no reacciona directamente al evento, sino a la interpretación que haces de ese evento. Eso significa que no necesitas cambiar lo que sucede para sentirte diferente, necesitas cambiar la historia que estás contando dentro de tu mente. Y esa es una de las habilidades más poderosas de la mente fuerte, la reevaluación cognitiva. La mayoría de las personas no piensan sus pensamientos, simplemente los repiten. Ven una situación y sin darse cuenta activan una narrativa automática que fue instalada por experiencias pasadas, creencias heredadas o emociones sin filtrar. Esa narrativa genera la emoción y esa emoción dirige tu comportamiento. Pero tú no eres un espectador pasivo de ese proceso. Puedes intervenir, puedes reescribir el guión. Cuando aprendes a reevaluar cognitivamente, estás utilizando una técnica reconocida en la terapia cognitivo-conductual y en la RBT, terapia racional emotiva conductual. ¿En qué consiste? En cuestionar activamente la primera interpretación que tu mente genera y buscar una nueva perspectiva. Porque sí, cada evento tiene múltiples significados posibles. Tú eliges cuál adoptar, y esa elección define tu estado emocional. Marco Aurelio lo dijo con claridad estoica. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. Esa es la esencia del poder estoico. No necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar el enfoque con el que lo ves. Y eso es entrenamiento mental, no negación de la realidad. Imagina que alguien no responde tu mensaje. Tu interpretación automática puede ser, me está ignorando, no le importo. Eso activa tristeza o ira. Pero si aplicas reevaluación cognitiva, puedes pensar, tal vez está ocupado, tal vez tiene sus propios problemas, tal vez ni siquiera ha visto el mensaje. Esa nueva historia activa comprensión, paciencia o simplemente neutralidad. Y lo importante es que tu cuerpo lo siente, porque las emociones no vienen del hecho, sino del significado que tú le das al hecho. Haz este ejercicio. Cada vez que sientas una emoción negativa intensa, detente. Pregúntate, ¿qué historia estoy contando sobre esto? Luego escribe 3 interpretaciones alternativas del mismo evento. No necesitas que una sea la verdadera. Solo necesitas abrir la puerta a la flexibilidad mental. La mente rígida se quiebra bajo presión. La mente que puede reinterpretar resiste. La neurociencia confirma esto. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que cuando una persona reinterpreta un estímulo negativo de manera consciente, la actividad en la amígdala disminuye y aumenta la actividad en la corteza prefrontal, la zona del juicio, la lógica y la regulación emocional. En otras palabras, reevaluar cambia literalmente tu cerebro en tiempo real, y eso te convierte en arquitecto emocional,
no en víctima reactiva. Ser mentalmente fuerte no significa no sentir. Significa cuestionar lo que alimenta tus emociones. Significa tener la valentía de observar tus pensamientos como un detective de tu propia mente. Significa no aceptar la primera historia que aparece, sino explorar otras que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Tú tienes ese poder. La próxima vez que algo te altere, no reacciones. Reencuadra, reescribe, reinterpreta. Porque donde otros ven amenaza, tú puedes ver oportunidad. Donde otros ven ofensa, tú puedes ver ignorancia. Donde otros se hunden, tú puedes crecer. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en tus impulsos o elevarte con tus elecciones. Y cada elección, cada reencuadre, es un paso más hacia la mente inquebrantable que estás construyendo. Número 5. Cultiva la pausa consciente. ¿Sabías que entre lo que te pasa y lo que haces existe un espacio oculto que decide tu destino emocional? Ese pequeño intervalo, casi invisible, es el punto exacto donde se define si serás esclavo de tus impulsos o dueño de tus decisiones. La mayoría de las personas nunca lo entrenan porque viven en modo automático. Sucede algo y reaccionan. Gritan, se frustran, se cierran, pero tú puedes aprender a dominar ese espacio y cuando lo haces, todo cambia. Ese espacio es tu libertad, es tu poder. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, lo expresó con una claridad irrefutable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esa frase no es solo poética, es una estrategia y es una práctica. Porque ese espacio no se descubre, se cultiva. Tu sistema nervioso está diseñado para reaccionar, pero no para reflexionar de inmediato. La amígdala actúa primero, activando respuestas de defensa o ataque. Solo después, y si le das tiempo, entra en juego la corteza prefrontal, la zona del juicio, del autocontrol, de la visión a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que si aprendes a crear una pausa entre lo que sientes y lo que haces, estás activando una parte superior de tu mente y con eso reescribiendo tu destino emocional. La pausa consciente es una técnica sencilla pero profunda. Ante cualquier impulso, ira, miedo, ansiedad, te detienes, respiras, no como acto reflejo, sino como ancla intencional. Una técnica efectiva es la respiración 3-3-6. Inhalas 3 segundos, retienes 3, exhalas 6. Este patrón activa el sistema parasimpático, el encargado de calmar el cuerpo y restaurar el equilibrio. ¿El resultado? Le estás diciendo a tu biología, no estamos en peligro, podemos elegir. Este hábito tiene consecuencias macro. A nivel neuronal se activa la inhibición de respuesta, una función ejecutiva que literalmente interrumpe la descarga automática de reactividad. A más práctica, más fuerte se vuelve este circuito. Y cuanto más fuerte es, más difícil es que pierdas el control por un estímulo externo. Te conviertes en una mente templada, una mente que decide cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Imagina este escenario. Alguien te provoca. Antes respondías con rabia instantánea. Ahora pausas, respiras, observas. No actúas desde la emoción, sino desde la conciencia. Y esa pausa no solo te protege de errores, te posiciona con poder. Porque el que se domina a sí mismo impone respeto sin alzar la voz. La pausa también se entrena fuera del conflicto. Puedes practicarla en la vida diaria, antes de responder un mensaje, antes de dar tu opinión, antes de tomar una decisión. Hazlo 3 veces al día. A propósito, eso entrena tu mente para estar presente, para recordar que tú no eres tus impulsos, eres quien elige qué hacer con ellos. Marco Aurelio decía, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza.
Hay que mantenerse firme y preparado para lo inesperado. Esa firmeza comienza con un segundo de pausa, un segundo que te devuelve el control, un segundo que puede evitar una discusión, un error, una reacción que lamentes. Y ese segundo no se encuentra por suerte, se construye con entrenamiento. Ser mentalmente fuerte no es no sentir, es no dejarte arrastrar por lo que sientes, y eso se logra con un músculo interno que pocos desarrollan. La pausa consciente. Entrénala, cultívala, protégete con ella, porque quien domina ese espacio entre estímulo y respuesta, domina su vida. Número 6. La economía de la reacción emocional. ¿Sabías que cada vez que reaccionas por impulso, estás haciendo una inversión emocional y muchas veces en pérdidas? Tu rabia, tu enojo, tu comentario impulsivo, tu queja automática, todo eso tiene un precio. Y no solo un precio emocional, sino uno relacional, reputacional, energético y mental. Vivir sin calcular el costo real de tus reacciones es como gastar sin mirar tu cuenta bancaria. Tarde o temprano te quedas en cero. La economía emocional no es una metáfora exagerada, es una realidad que determina tu fortaleza mental. Cuando pierdes el control por un malentendido, ¿cuánto pierdes realmente? No solo la compostura, pierdes claridad, pierdes energía, puedes perder una relación, una oportunidad o el respeto de alguien. La ira no es gratuita, la ansiedad no es neutra. El drama emocional tiene tasas de interés. Y si no llevas un registro de esas pérdidas, seguirás actuando desde la impulsividad, creyendo que estás descargando, cuando en realidad te estás vaciando. Marco Aurelio lo sabía y lo dejó claro. La mejor forma de vengarte de alguien es no parecerte a él, porque si reaccionas con rabia, te rebajas al nivel de lo que te afectó, y eso siempre te cuesta más de lo que ganas. La emoción intensa te da una satisfacción momentánea, pero a cambio te quita estabilidad, coherencia y a veces hasta dignidad. Por eso necesitas hacer algo que pocos hacen, llevar tu contabilidad emocional. Haz este ejercicio. Piensa en tu última reacción descontrolada. Anótala. Luego clasifica los costos. Te desgastó energéticamente. Dañó una relación. Te hizo perder tiempo o enfoque. Te dejó con culpa o arrepentimiento. Esa es tu factura. Y cuando veas en números emocionales lo que realmente perdiste, te darás cuenta de que el autocontrol no es rigidez, es inteligencia financiera interna. La neurociencia lo confirma. En momentos de tensión emocional, tu cerebro tiende a hacer lo que se conoce como descuento hiperbólico, es decir, prioriza una gratificación inmediata como gritar, defenderte o desahogarte por encima de una ganancia mayor a largo plazo como mantener la calma, conservar el vínculo o preservar tu energía. Es una trampa neurológica. Pero si eres consciente de ella, puedes anticiparte. Puedes visualizar el costo futuro antes de pagar con tu reacción. La técnica es simple pero poderosa. Antes de actuar por impulso, pregúntate cuál es el costo total. No solo lo que sientes ahora, sino lo que vendrá después. ¿Vale la pena? ¿Va a mejorar algo? ¿O solo vas a sentir un alivio momentáneo que te costará caro después? Cuando haces ese cálculo, tu corteza prefrontal, el centro racional del cerebro, se activa y frena el impulso. Y ese es el músculo que estás entrenando, el de la elección consciente. Séneca decía, lo que empieza con furia termina en arrepentimiento. Esa frase deberías tenerla como recordatorio mental, porque la emoción sin filtro es un gasto sin retorno, y tú no estás aquí para malgastar tu energía. Estás aquí para dirigirla, para multiplicarla, para convertirla en una inversión de crecimiento. Tu mente es como una empresa y cada reacción es una transacción. ¿Estás ganando equilibrio o estás perdiendo control? Empieza a registrar, empieza a evaluar, empieza a elegir. Porque una mente fuerte no es la que no siente,
Es la que sabe cuánto cuesta actuar sin pensar y decide no pagar ese precio nunca más. Tú puedes entrenarte para calcular antes de reaccionar, para visualizar antes de estallar, para recordar que cada emoción tiene un impacto acumulativo y que cada vez que eliges no reaccionar, estás ahorrando fuerza interior. Esa es la nueva riqueza, ese es el nuevo poder y está en tus manos. Número 7. Fortalece tu resistencia emocional. ¿Sabías que evitar lo que te incomoda debilita tu mente mucho más que enfrentarlo? Cada vez que huyes de una conversación difícil, de una crítica, de una situación que te reta emocionalmente, estás reforzando el mensaje de que no puedes con eso. Pero tú no naciste frágil. Lo que te hace débil no es tu biología, es tu costumbre de evitar. Y lo que te hace mentalmente fuerte es justamente lo contrario, la exposición gradual a lo incómodo, a lo desafiante, a lo emocionalmente intenso, de forma consciente y controlada. Como cuando entrenas un músculo, no lo fortaleces descansando, sino cargando peso de forma progresiva. Tu sistema emocional funciona igual que tu sistema muscular. Lo que no se entrena se atrofia y lo que se expone de manera progresiva y deliberada se fortalece. Esto no es teoría, es neuroplasticidad aplicada. Cuando te enfrentas a estímulos que antes evitabas, como decir que no, mirar a los ojos, mantener la calma ante una crítica, tu cerebro empieza a reconectar circuitos emocionales, especialmente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Cada exposición consciente es una reconfiguración, una actualización de tu mapa interno, y ese proceso te convierte en alguien menos reactivo y más resistente. Séneca lo explicó con sabiduría brutal. El que practica con pequeñas dificultades resistirá las grandes. No necesitas exponerte al caos de golpe, necesitas empezar por lo que te incomoda un poco, no por lo que te paraliza, y avanzar desde ahí. Diseña tu jerarquía de exposición emocional. ¿Te cuesta hablar en público? Empieza hablando en voz alta en privado, luego en grupos pequeños, luego en reuniones. ¿Te molesta el rechazo? Entrena recibiendo un no al día. ¿Te afecta el juicio ajeno? Practica diciendo tu opinión en contextos seguros sin pedir aprobación. Ese es el camino, y cada paso cuenta. Lo que no puedes permitir es que la evitación se convierta en tu estilo de vida, porque lo que evitas hoy será tu límite mañana. Y el que no entrena su sistema emocional vive atrapado en una zona de confort que se va encogiendo hasta volverse una jaula. En cambio, el que se expone con estrategia, con intención, con coraje, amplía su rango de tolerancia emocional. Y esa amplitud se siente como libertad, como fortaleza, como dominio interior. En terapia de exposición, este principio se usa para tratar desde fobias hasta traumas. Y su fundamento es simple. El miedo sostenido sin enfrentamiento se amplifica, pero el miedo enfrentado sin daño se disuelve. Porque cada vez que atraviesas una incomodidad sin colapsar, tu mente aprende que sí puedes, que no es tan grave, que tienes recursos internos que no sabías que estaban ahí. Y eso transforma tu identidad. Practica la incomodidad controlada. Ponte objetivos semanales. Expón tu mente a situaciones que activen ansiedad leve. Mantente presente. Respira. No te vayas. No reacciones. Solo quédate. Observa. Tolera. Aprende. Así se crea el músculo mental. Así se disuelve la fragilidad. Así se construye una mente estoica. No evitando, sino entrenando. Tú no estás aquí para ser cómodo, estás aquí para ser fuerte, y eso no se logra en silencio ni desde el sofá, se logra en el campo de batalla emocional, enfrentando lo que antes te vencía, tolerando lo que antes evitabas, y demostrando con hechos, no con ideas, que tu mente no es un rehén, es un guerrero en construcción. El estoico moderno no es el que aparenta calma, es el que la entrena, el que se lanza a lo incómodo con estrategia.
y lo hace una y otra vez hasta que lo que antes lo desequilibraba ya no tiene poder sobre él, porque ha fortalecido su resistencia emocional desde adentro, porque ha aprendido que cada exposición es una victoria y cada paso incómodo un paso hacia la libertad. Número 8. Observa tus emociones sin identificarte. ¿Sabías que no eres tu enojo, ni tu tristeza, ni siquiera tu ansiedad? Eres el que las observa. El problema es que cuando estás inmerso en una emoción, tu mente te engaña. Te hace creer que esa emoción eres tú, pero no lo eres. Tú eres el cielo, no las nubes que lo cruzan. El dolor, la euforia, el miedo son solo fenómenos pasajeros que aparecen, se despliegan y luego se disuelven. El problema ocurre cuando te aferras a ellos, cuando te identificas, cuando te dices «estoy furioso» en vez de «hay furia en mí». Esa simple diferencia cambia por completo tu poder interno. La disociación cognitiva adaptativa no es una evasión, es una elevación. Es el arte de mirar la tormenta sin entrar en ella, y eso se entrena, no a través del pensamiento compulsivo, sino a través de la práctica consciente de la observación. Mindfulness lo enseña. La meditación vipassana lo cultiva. Pero los estoicos ya lo sabían siglos antes. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: «Obsérvate en cada pensamiento, sin juicio, como si fueras un extraño examinando tu alma». Esa es la base de una mente fuerte, el yo observador, no el yo arrastrado. Cuando sientes una emoción intensa, detente. No la rechaces, no la reprimas, solo obsérvala. Di en voz baja o mentalmente: «Esto es ira, esto es tristeza, esto es miedo». Al etiquetar sin juicio, estás activando tu corteza prefrontal medial, el área del cerebro encargada de la autorregulación emocional y la metacognición. En otras palabras, estás saliendo del secuestro emocional y recuperando el control. La emoción sigue ahí, pero tú ya no estás fusionado con ella, y eso lo cambia todo. La diferencia entre represión y observación es crucial. Reprimir es cerrar los ojos y hacer como si no pasara nada. Observar es abrir los ojos y ver todo sin reaccionar. Y cuanto más practiques esto, más rápido notarás que las emociones no necesitan ser controladas, sino simplemente reconocidas. Porque lo que reconoces sin juicio pierde poder sobre ti. Hazlo con lo cotidiano. Te sientes frustrado, respira, observa, nómbralo. No digas «soy un desastre», di «hay frustración en este momento». Eso crea distancia, y en esa distancia nace la claridad, nace el discernimiento, nace el dominio emocional. No se trata de volverte frío o indiferente, se trata de volverte testigo, y desde el testigo, elegir tu respuesta en lugar de ser poseído por una reacción. ¿Te das cuenta de lo transformador que es esto? Cuando te conviertes en el observador, nada puede poseerte. Puedes estar triste sin ser víctima. Puedes estar ansioso sin paralizarte. Puedes estar enojado sin destruir. Porque tú no eres la emoción. Eres el espacio que la contiene. Eres el que respira mientras la emoción arde y no se quema. Los estoicos entendieron esto sin neurociencia. Hoy, la ciencia lo confirma. La práctica de metacognición y etiquetado emocional reduce la intensidad emocional, mejora la toma de decisiones y fortalece la resiliencia psicológica. No necesitas más fuerza bruta para dominar tus emociones. Necesitas más presencia, más conciencia, más capacidad de verte desde fuera. Imagínate atravesar un día difícil y no perderte en tus emociones. Sentirlas, sí, pero sin arrastrarte, sin entregarte, solo reconociendo: esto está aquí, pero no soy yo. Esa es la verdadera fortaleza, no la que niega lo que siente, sino la que lo mira de frente sin fundirse con ello. Así se entrena una mente estoica, así se cultiva la libertad interior, no luchando contra lo que sientes, sino desidentificándote de ello.
Eres mucho más que cualquier emoción que puedas experimentar. Eres el que observa, el que elige, el que construye, y en esa conciencia silenciosa empieza tu poder real. Número 9. Domina el arte de la contención. ¿Sabías que una palabra dicha en el momento equivocado puede destruir más que 1000 acciones malintencionadas? La mayoría de las veces no caes por lo que haces, sino por lo que dices sin pensar. Porque hablar sin pausa, sin filtro, sin intención, es una forma de debilidad. Es reactividad disfrazada de sinceridad. Es impulso disfrazado de autenticidad. Y si realmente quieres dominar tus emociones y ser mentalmente fuerte, necesitas comprender esto. El silencio intencional no es vacío, es poder. Cada vez que eliges no responder a la provocación, no replicar la crítica, no explicar lo que nadie te preguntó, estás cultivando un músculo interior que pocos entrenan, la contención verbal. No se trata de callar por miedo, sino de hablar solo cuando la palabra suma, no cuando descarga. Séneca lo dijo con precisión. Rara vez nos arrepentimos de haber guardado silencio, pero a menudo de haber hablado, porque las palabras, una vez liberadas, no se recuperan. Son como flechas, puedes apuntarlas, pero no puedes detenerlas una vez que fueron lanzadas. La impulsividad verbal es una de las formas más comunes de autotraición. Hablas para defenderte, para explicar de más, para validar tu punto de vista en discusiones inútiles, pero lo que no ves es que cada palabra soltada sin filtro desgasta tu energía, debilita tu posición y muchas veces alimenta el conflicto. En cambio, el silencio consciente preserva tu poder, tu paz y tu enfoque. No es pasividad, es estrategia. Es la pausa que separa al sabio del impulsivo. La neurociencia lo confirma. El autocontrol verbal activa los mismos circuitos que usamos para frenar una acción peligrosa. Cada vez que logras contenerte antes de responder de manera reactiva, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, la parte del cerebro que te hace humano, que te permite elegir y no solo reaccionar. Hablar menos, cuando se hace desde la presencia, es una de las formas más avanzadas de dominio personal. Aplica la técnica stop, detente, piensa, evalúa opciones y solo entonces procede. No estás obligado a responder cada estímulo, no estás en deuda con nadie por explicar cada emoción y muchas veces el que más habla es el que menos controla. El verdadero liderazgo, la verdadera fuerza mental, se nota en la economía del lenguaje. No necesitas justificarte constantemente, no necesitas corregir a todo el mundo. Necesitas elegir tus palabras como un maestro elige sus herramientas, con precisión, con intención, con conciencia. Entrena el ayuno verbal, hazlo por 1 hora, luego por 1 mañana, luego un día entero si puedes. No por castigo, sino por entrenamiento. Aprende a estar presente sin llenar el silencio con palabras vacías. Aprende a observar conversaciones sin meterte en cada una. Aprende a sentir la emoción sin convertirla en frase. Ahí está el verdadero poder, en la elección, en la contención, en el dominio. Piensa en las veces que hablaste por impulso y lo lamentaste después. ¿Qué habría pasado si simplemente hubieras respirado? Si hubieras esperado 1 hora, un día, 1 semana, probablemente muchas batallas se habrían evitado, muchas relaciones se habrían preservado, muchas oportunidades no se habrían cerrado, porque el silencio no solo evita daños, también crea espacio para lo esencial, y en ese espacio te haces más fuerte. El estoico moderno no es el que calla por timidez, es el que elige cuándo hablar, es el que domina su impulso y afila su lenguaje, es el que sabe que una palabra justa, dicha en el momento adecuado, vale más que 1000 respuestas automáticas. No se trata de hablar menos, se trata de hablar mejor. No se trata de reprimirte, se trata de elevarte.
Y eso empieza hoy, en el próximo impulso que elijas no seguir. Ahí, en ese momento, estarás entrenando tu mente para algo más grande que tener razón: estar en paz. Número 10. Recuperación tras el fracaso. ¿Sabías que después de cada fracaso emocional, tu cerebro queda abierto como una herida, esperando que tú decidas si vas a sanarla con aprendizaje o infectarla con culpa? El problema no es caer. Lo realmente peligroso es lo que haces contigo después de haber caído. Porque muchos no se destruyen por lo que vivieron, sino por cómo se trataron a sí mismos luego de fallar. Ser mentalmente fuerte no significa nunca fallar. Significa recuperarte con inteligencia. Significa usar el error como combustible. Aquí es donde entra una de las claves más subestimadas del dominio emocional: la autocompasión estratégica. No se trata de darte excusas, se trata de darte permiso para reiniciar. Como Epicteto decía, si tropiezas, levántate de nuevo. No esperes al mañana para volver a empezar. Cada día es una vida nueva. Cuando pierdes el control, cuando explotas, cuando repites patrones que juraste superar tu primer impulso, suele ser castigarte. Te repites que no avanzas, que eres débil, que no sirves. Pero ese diálogo no te fortalece, te sabotea, porque lo que haces después del error es más importante que el error mismo. La autoflagelación no te hace más fuerte, solo entrena a tu mente para temer el fracaso, no para superarlo. La autocompasión estratégica, en cambio, es una herramienta poderosa de resiliencia. Kristin Neff lo demostró. Las personas que practican la autocompasión no solo se recuperan más rápido, también aprenden más profundamente de sus errores. Porque no bloquean el dolor, lo procesan, no niegan el fallo, lo integran. Y eso las hace mentalmente invencibles. La clave está en 3 pasos: reconocer, aprender y recomprometerse. Primero, reconoce el fallo sin maquillarlo, sin dramatizar, pero sin ignorarlo. Segundo, extrae la lección. ¿Qué lo disparó? ¿Qué patrón se repitió? ¿Qué puedes ajustar? Y tercero, recomprométete contigo mismo, no desde la culpa, sino desde la claridad. No te prometas nunca más fallar. Prométete responder mejor la próxima vez. Esta es la diferencia entre autoindulgencia y autocompasión productiva. La indulgencia dice, no pasa nada. La autocompasión dice, pasó, y ahora sé qué hacer con eso. Una técnica poderosa es escribirte una carta compasiva justo después de un momento difícil. Háblate como hablarías a tu mejor amigo, con firmeza, pero con humanidad, con exigencia, pero con comprensión. Porque sí, puedes exigirte mucho, pero nunca a costa de destruir tu relación contigo mismo. Incluso la neurociencia lo respalda. Cuando te hablas con compasión, activas regiones cerebrales asociadas a la calma, la recuperación y el aprendizaje, especialmente la producción de oxitocina, la hormona del vínculo y la restauración emocional. En otras palabras, tratarte bien después de fallar no es debilidad, es neuroestrategia. Recuerda esto: cada vez que eliges castigarte, estás reforzando el miedo. Cada vez que eliges reconstruirte, estás entrenando tu fortaleza. No eres tus errores, eres lo que haces con ellos. Y tu grandeza no se mide por cuántas veces evitas caer, sino por cuán rápido y lúcido eres para levantarte con más conciencia. Así que la próxima vez que pierdas el control, no te quedes atrapado en el bucle del juicio. Haz pausa, respira, reconócelo, aprende, vuelve, porque dominar tus emociones no es eliminar la humanidad que hay en ti, es convertirla en tu aliada. Y eso requiere un tipo de fuerza que no grita, que no se castiga, que no se rinde. Una fuerza que se reinicia cada vez que lo necesita y sigue adelante, más sabio, más firme, más libre. Número 11. Inmunización psicológica sistemática.
¿Sabías que tu cerebro responde menos intensamente al dolor emocional cuando ya lo ha anticipado antes? Esto no es teoría, es biología aplicada a la fortaleza mental. Si quieres ser emocionalmente inquebrantable, no puedes improvisar cuando llega la tormenta, tienes que entrenarte para ella. Y una de las herramientas más poderosas que nos legó el estoicismo es la premeditatio malorum, la premeditación de las adversidades. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Imaginaba con precisión las posibles dificultades del día, personas que lo interrumpirían, decisiones injustas, reveses inesperados. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía algo que tú también debes comprender. Lo que te desestabiliza no es el evento, es la sorpresa. Es pensar que no debería estar pasando, pero si ya lo visualizaste, si ya lo recorriste mentalmente, pierdes menos energía resistiéndolo y conservas más fuerza para enfrentarlo. Tú no puedes controlar el futuro, pero sí puedes entrenar tu mente para reducir el impacto emocional de lo que está por venir, y eso se logra anticipando con intención, no desde la paranoia, sino desde la preparación, como un guerrero que repasa el terreno antes de la batalla, como un navegante que estudia las corrientes antes de zarpar. Visualiza, siente, ensaya tu respuesta mental. Imagina que hoy alguien te ignora, te critica o te traiciona. ¿Cómo reaccionarías si te toma por sorpresa? Probablemente desde la impulsividad. Pero si ya lo anticipaste por la mañana, si ya te viste respondiendo con templanza, el golpe emocional pierde fuerza. Has convertido lo inesperado en un escenario posible, y eso cambia todo. Este entrenamiento no es escapismo, es inmunización psicológica. Estudios en neurociencia lo confirman. Cuando el cerebro ha sido expuesto de manera segura a un estímulo estresante en el plano mental, activa menos cortisol real cuando ese estímulo aparece en la vida real. Estás literalmente reprogramando tu sistema nervioso para resistir mejor. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y si piensas antes, si observas antes, si procesas antes, sufres menos después. Practicar la premeditación de la adversidad es enseñarle a tu mente que la incomodidad no es el fin del mundo, sino parte del camino. Que las dificultades no te destruyen si tú no les das ese poder. Una técnica simple pero poderosa es el ejercicio de previsión matutina. Antes de iniciar tu día, cierra los ojos por 5 minutos y visualiza los obstáculos más probables. Un retraso, un error, una discusión. Siente la incomodidad. Observa tus pensamientos. Luego, ensaya una respuesta digna de tu mejor versión. No perfecta, sino serena, firme, consciente. Haciendo esto cada mañana, empiezas a construir una red neuronal de respuesta anticipada. Estás entrenando tu mente como un atleta emocional. Esta práctica estoica no te quita sensibilidad, te da estructura, no elimina tus emociones, te permite dominarlas. Y ahí está el secreto. No se trata de blindarte del dolor, sino de preparar tu alma para recibirlo sin colapsar, como una roca en medio del oleaje, como una raíz que se hunde más profundo justo cuando sopla el viento. Porque si tú esperas que la vida te trate con suavidad, vivirás decepcionado. Pero si entrenas para lo difícil dejará de parecer imposible. Así que prepárate, anticipa, ensaya, no para vivir con miedo, sino para vivir con fortaleza. Porque cuando tú te entrenas mentalmente para la adversidad, el mundo ya no puede usarla contra ti. Y ese es un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. Número 12. Separar acciones de valor personal. ¿Sabías que gran parte del sufrimiento emocional no proviene del error en sí, sino de lo que crees que dices sobre ti? Fallas una vez y te dices, soy un fracaso. Reaccionas mal y concluyes, no sirvo.
Esa fusión entre acción y valor personal es uno de los venenos más silenciosos para tu salud mental. Y si de verdad quieres dominar tus emociones y ser mentalmente fuerte, tienes que aprender a desacoplar tu identidad de tus comportamientos. Porque tú no eres lo que haces en un momento determinado, tú eres mucho más que eso. La mente reactiva no solo se equivoca, también se etiqueta. Y esas etiquetas se adhieren como si fueran tatuajes, pero no lo son. Son juicios, opiniones, narrativas aprendidas. Epicteto lo decía claro: no te perturbas por las cosas, sino por las opiniones que tienes sobre las cosas. Y cuando la opinión es, soy un desastre porque me equivoqué, no es el error lo que te hunde, es la interpretación. Por eso necesitas comenzar a hablarte diferente, a pensar diferente. No desde la negación, sino desde la claridad. Cambiar tu lenguaje interno es un primer paso. No digas, soy ansioso. Di, estoy experimentando ansiedad. No digas, soy malo para esto. Di, aún no lo domino. Este pequeño giro cambia todo, porque separa lo que sientes de lo que eres, porque libera tu identidad del juicio inmediato. Y ese cambio lingüístico no es solo semántica, es neuroplasticidad en acción. Le estás enseñando a tu cerebro a no mezclar emoción con autovaloración, a no convertir un instante en sentencia. La fortaleza emocional real comienza cuando puedes mirar tus fallos sin que te destruyan. Cuando puedes decir, eso que hice no estuvo bien, pero yo no soy eso. Y desde ahí, mejorar. Evaluar sin hundirte, corregir sin autoflagelarte. Porque una mente fuerte no es la que no se equivoca, es la que se levanta sin autoodio, es la que aprende sin desintegrarse por dentro. Los estudios sobre identidad narrativa muestran que las personas que se definen con flexibilidad, que no se encapsulan en etiquetas fijas, tienen mayor capacidad de adaptación emocional. ¿Por qué? Porque el error ya no amenaza su esencia, porque no necesitan defenderse de sí mismas, porque han entendido una verdad simple, pero transformadora. Tu valor no está en juego cada vez que cometes un error. Imagina esto: un niño está aprendiendo a caminar, se cae. ¿Alguien dice que es un fracaso? Number. Porque entendemos que está en proceso. Pero tú también estás en proceso. Estás aprendiendo a vivir, a sentir, a decidir con sabiduría. Entonces, ¿por qué te castigas por no ser perfecto? ¿Por qué haces de cada caída una condena? Una técnica poderosa es el ejercicio de reencuadre narrativo. Escribe lo que sueles decirte cuando fallas y luego reescríbelo desde la perspectiva de alguien que te ama y te respeta. Verás cómo cambia el tono, cómo surge el espacio interno para mejorar sin lastimarte. Esa práctica repetida entrena tu mente para desacoplar error e identidad. Y eso te libera, porque al final lo que importa no es que siempre aciertes. Lo que importa es que sigas creciendo sin quedar atrapado en la culpa, que sigas construyendo tu carácter sin convertir cada fallo en una crisis existencial. Tú no eres tu pasado, no eres tu último error. Eres el que decide qué hace con eso. Y cuando logras eso, te vuelves emocionalmente invencible. Así que empieza hoy. Sé el observador, no el juez. Sé el aprendiz, no el acusador. Cada vez que tropieces, repítelo. Esto fue una acción, no mi identidad. Y verás cómo tu mente, poco a poco, deja de castigarte y empieza a empoderarte. Número 13. Transforma adversidad en ventaja. ¿Sabías que las personas más fuertes mentalmente no son aquellas que evitan las adversidades, sino las que las convierten en combustible para su crecimiento? Tu dolor, tu caída, tu momento difícil no son basura emocional que debes esconder. Son materia prima, son el carbón que, bajo presión, puede convertirse en diamante. Pero solo si sabes cómo transformarlo.
solo si decides no reaccionar como víctima, sino responder como alquimista. Porque el dominio emocional no es solo contener lo que sientes, es usar lo que sientes como catalizador de tu evolución. Cuando la adversidad golpea, tienes dos opciones: hundirte en la narrativa de «esto me destruye» o escribir la historia de «esto me forma». Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la alquimia emocional. No negar el dolor, no disfrazarlo de falsa positividad, sino extraer sabiduría del caos. No se trata de que agradezcas la herida, se trata de que no desperdicies la oportunidad de hacerte más fuerte por atravesarla. La neurociencia lo confirma. Los cerebros que enfrentan dificultades con enfoque de crecimiento activan circuitos de resiliencia y adaptabilidad. El sufrimiento bien procesado no solo cicatriza, reestructura, cambia patrones, amplía perspectiva, y cuanto más entrenas esa habilidad, más antifrágil te vuelves. Nassim Taleb lo explica así: lo frágil se rompe con el caos, lo fuerte resiste, pero lo antifrágil mejora gracias al caos. Tú puedes volverte eso. Un sistema emocional que no solo soporta los golpes, los convierte en músculo mental, pero necesitas método, y uno de los más poderosos es la inversión beneficiosa. Cuando algo te sale mal, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué habilidad estoy forzando a desarrollar? ¿Cómo puedo usar este error como ensayo para un futuro acierto? No es escapismo, es redirección cognitiva. No se trata de negar la dificultad, sino de extraer valor real de ella. Cada problema contiene lecciones, pero solo si las buscas. Practica también la reescritura narrativa. Toma un fracaso del pasado. Elige uno que aún te duela y vuelve a contar esa historia, pero desde la perspectiva de alguien que ha crecido gracias a ella. Conviértete en protagonista, no en víctima. Redefine el evento. Cambia el «esto me arruinó» por «esto me despertó». Porque tu mente construye identidad a través de historias, y tú decides qué historia contar. No se trata de optimismo tóxico, no de fingir que todo está bien cuando no lo está. El estoicismo nunca fue evasión, fue confrontación inteligente, realismo sin drama, acción sin autoengaño. Decirte «esto duele y me está haciendo mejor» no es negación, es alquimia emocional. Es lo que hizo Lincoln tras cada derrota política, lo que hizo Edison después de 1000 fracasos, lo que hace cada persona que decide que el obstáculo no será un muro, sino un peldaño. Y aquí está la clave final: no esperes a que la tormenta pase para crecer. Usa la tormenta como gimnasio. Cada desafío es un entrenamiento, cada decepción es una prueba de carácter. Y tú estás aquí para aprobarla, no con perfección, sino con intención. No con facilidad, sino con transformación. Porque mientras otros se preguntan por qué todo les pasa a ellos, tú puedes elegir preguntarte para qué. Y en esa pregunta empieza tu alquimia. Número 14. Trascender las emociones reactivas. ¿Sabías que una gran parte de tu sufrimiento emocional no proviene del evento en sí, sino del ego que reacciona ante él? Tu ego quiere tener la razón, quiere ser validado, quiere controlarlo todo. Y cuando algo no encaja con su expectativa, se activa, se ofende, se defiende. Pero aquí está la verdad que transforma. Tú no eres tu ego, tú eres la conciencia que puede observarlo. Y desde esa conciencia puedes comenzar a liberarte del dominio de tus emociones reactivas. Cuando dices «estoy furioso», en realidad deberías decir «hay ira en mí en este momento». Porque la diferencia no es solo semántica, es estructural. Una afirma la emoción como identidad, la otra la reconoce como experiencia pasajera. Y ahí está la clave. Desidentificarte del ego no significa suprimir lo que sientes, sino reconocer que tú no eres eso que sientes. Tú eres el observador detrás del pensamiento,
el testigo detrás de la emoción. Epicteto lo expresó con precisión. No somos perturbados por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre las cosas. Pero hay algo más profundo aún. No solo es la opinión, es el apego a que esa opinión defina quién eres. Es el ego reaccionando para no verse amenazado. Y si no lo vigilas, si no lo reconoces en acción, tomará el control sin que lo notes. Ese es el patrón que necesitas romper. El patrón automático donde una crítica despierta tu inseguridad, donde una traición activa tu necesidad de venganza, donde una pérdida te hace creer que eres menos. Y romper ese patrón comienza con presencia, con la práctica consciente de observar, sin intervenir. En neurociencia, esto se conoce como activación de la corteza prefrontal medial, la parte de tu cerebro asociada con la autorregulación y la metacognición. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, sino observar lo que ocurre dentro de ti, estás reforzando tu capacidad de elegir, de actuar con libertad en lugar de ser esclavo de un impulso. La técnica del testigo imparcial es simple pero poderosa. Cuando surja una emoción intensa, detente, respira y pregúntate, ¿quién está observando esta emoción? ¿Quién nota esta rabia, este miedo, esta tristeza? Esa pregunta no busca respuesta lógica, busca sacarte del piloto automático, busca devolverte a ti mismo. Porque cuando recuerdas que tú no eres tu emoción, sino el espacio que la contiene, empiezas a recuperar el control. Hay una paradoja fascinante aquí. Cuanto menos te identificas con una emoción, más capacidad tienes para trabajar con ella, porque ya no necesitas defenderla, ya no necesitas justificarla, solo puedes transformarla. Puedes convertir la tristeza en introspección, la ira en energía enfocada, el miedo en información útil, pero solo si la observas sin apego, sin juicio, sin prisa. Y aquí viene la práctica transformadora. Suelta tus etiquetas. Deja de repetir, yo soy así, como si fuera una condena. Soy ansioso, soy explosivo, soy débil. No, tú no eres. Tú estás experimentando un estado, y todo estado es modificable. Suspende por un momento esa historia fija sobre ti y crea espacio para una nueva versión, una que no nace del ego, sino de la conciencia. La verdadera fortaleza mental no es rigidez, es libertad. Y no hay libertad emocional sin trascender el ego. Solo cuando dejas de luchar por proteger tu imagen mental, puedes empezar a vivir desde tu esencia real. La que no necesita ser aprobada, defendida ni demostrada, la que simplemente observa y elige. Ese es tu poder, ese es el centro que ninguna tormenta puede mover. Número 15. Tu protocolo diario de maestría emocional. ¿Sabías que tu cerebro no cambia porque entiendas algo, sino porque lo practicas todos los días? Lo que transforma no es lo que sabes, es lo que repites. La maestría emocional no es un premio que se gana, es un proceso que se construye y como cualquier arquitectura compleja necesita planos, constancia y acción diaria. Por eso, si de verdad quieres dominar tus emociones y ser mentalmente fuerte, necesitas un sistema, una rutina estratégica, un protocolo diario que te convierta, paso a paso, en el arquitecto de tu propia mente. No basta con haber comprendido las 15 claves. Ahora se trata de integrarlas, de convertirlas en parte de tu día a día, como el aire que respiras o el paso que das al caminar. La práctica consciente es lo que transforma una teoría poderosa en una vida poderosa. Y eso empieza con tu mañana. Antes de que el mundo se meta en tu mente, tú debes entrenarla. El primer ritual es el priming neuroemocional, 5 o 10 minutos para alinear tu conciencia, tu intención y tu energía. Puedes empezar con respiración profunda, con una visualización de calma, con un mantra estoico como «Hoy no seré esclavo de mis impulsos». Ese pequeño acto matutino es el interruptor que te saca del modo reactivo y te instala en el modo consciente.
Después viene el día, con sus desafíos, sus tentaciones, sus emociones. Y aquí es donde entran tus anclajes. Pequeñas prácticas asociadas a momentos cotidianos. Al comer, respiras y agradeces. Al subir una escalera, repites un principio. Al escuchar una crítica, activas la técnica de la pausa. No necesitas más tiempo, necesitas más presencia, porque la integración no ocurre en el futuro ideal, ocurre en el presente real. Y al llegar la noche, activas tu revisión. El examen estoico modernizado. ¿Dónde fui dueño de mí hoy? ¿Dónde reaccioné en vez de elegir? ¿Qué emoción me dominó y qué puedo aprender de eso? Este protocolo nocturno no es juicio, es calibración. Es el acto humilde del guerrero mental que sin buscar perfección, busca mejora constante. Aquí puedes usar un diario de maestría emocional. 5 minutos para registrar lo que funcionó, lo que falló, lo que vas a ajustar mañana. Con el tiempo, este diario se vuelve tu espejo, tu entrenador silencioso, tu evidencia de transformación. Pero el verdadero secreto está en el sistema de fases. No intentes hacerlo todo al mismo tiempo. Integra por etapas. Fase 1, 30 días, conciencia y pausa. Fase 2, 60 días, regulación activa y disociación emocional. Fase 3, 90 días, alquimia emocional y trascendencia del ego. Cada fase construye sobre la anterior, como la mielinización de los circuitos neuronales que se fortalece con la repetición sostenida. Aquí no hay magia, hay neurociencia aplicada. Y si puedes, busca comunidad. Nadie construye una fortaleza solo. Comparte tu compromiso. Encuentra un aliado. Rinde cuentas. La rendición de cuentas no es debilidad, es estrategia, porque cuando sabes que alguien te va a preguntar si cumpliste tu ritual, lo cumples. Y si un día fallas, no te castigas. Ajustas, reinicias, sigues. Séneca lo dijo claro. No es que no tengamos tiempo, es que lo desperdiciamos. Cada día es una oportunidad de esculpir tu mente, de pasar del impulso a la intención, de convertirte en alguien que ya no se deja llevar por las emociones, sino que las domina, las redirige y las convierte en fuerza. Esa es la verdadera libertad, y está al alcance de quien practica, de quien se compromete, de quien no solo escucha este mensaje, sino lo convierte en hábito. Ahora depende de ti. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo hoy, y mañana, y pasado, hasta que tu mente deje de ser tu obstáculo y se convierta en tu mayor aliada. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.